Sean todos bienvenidos a Tablero Internacional, un programa que durante 2 años y medio estuvo en Radio Ya y ahora está en el Occidental. Hoy vamos a tratar la cuestión de Siria, de la guerra y de todo lo que le rodea. Comenzamos. Para tratar la guerra de Siria y todo lo que rodea a este país, contamos hoy con Mohsen Bilal, periodista y responsable de la agencia de noticias siria Sana. Muchísimas gracias por haber venido. Antes de nada, Mohsen. Es un placer, es un honor venir con vosotros como siempre. Vamos a tratar de Siria, va a ser inevitable tocar otros países, pero antes de nada me gustaría que nos hablases de qué es Siria, porque por experiencia propia he comprendido que la gente no comprende lo que es Siria en verdad. Es un país multiconfesional, no es islámico, y todo esto gracias a la aconfesionalidad del Estado, ¿de qué vas? Exactamente, eso en primer lugar, querer dar las felicidades y la feliz fiesta de Navidad para todo el pueblo español, también para todo el pueblo cristiano en España y Siria. Muchas gracias a ti, Carlos, para siempre tocar el asunto de Siria para que la gente aquí en España sepa y aprenda claramente lo que está pasando en Siria. La gente hace unos pocos meses ya me llamaban la Siria el conflicto civil. Es una gran mentira. Lo que pasó en Siria es un conflicto por la soberanía de Siria, es un complot internacional bajo el concepto del yihadismo global para intentar destruir la convivencia en Siria, para intentar reconstruir el Medio Oriente Próximo, lo que llamó hace años Condoleezza Rice, luego Hillary Clinton, con el motivo principal y la clave es proteger la seguridad nacional de Israel y intentar dividir la zona del Medio Oriente entre cantones enfrentados para intentar con más facilidades controlar los recursos naturales como el petróleo, como el gas, como el oro en la zona del Medio Oriente. Esto nos lleva inevitablemente a retrotraernos al año 2011, cuando comienza la guerra, en marzo, y en aquel contexto que fue las primaveras árabes. Sucintamente, ¿fue verdad lo que los medios de comunicación nos contaban de las primaveras árabes? La primavera árabe es un pretexto occidental para justificar el infierno sembrado en la zona del Medio Oriente. La primavera árabe es una gran mentira. Lo que pasó es un infierno total. Empezaron desde Irak, Siria, Yemen, Egipto, lamentablemente lo que ahora está pasando en Libia. Entonces intentaron aplicar todos los medios del terrorismo, todos los medios de la destrucción masiva para desgastar los principales países antiamericanos, los 3 grandes ejércitos anti-Israel, que son Irak, Siria y Egipto. A lo mejor han logrado en Irak y Egipto, pero este proyecto o este complot internacional imperialista ha fracasado en Siria gracias a la unidad entre el gobierno y el ejército sirio, el pueblo y el ejército, todo bajo del liderazgo del gran líder Bashar al-Assad, lo que hasta el momento sigue luchando con los aliados como Irán, como Rusia, como otros países, lo que ayudaron hasta el momento a Siria, como Venezuela, como Corea del Norte. Gracias a esos sigue Siria de pie, sigue el ejército luchando para liberar cualquier centímetro del territorio nacional sirio. Luego trataremos un poquito más la guerra, pero yo creo que por contextualizar, la gente aquí en España, en Occidente en general, no conoce la hermandad musulmana. La hermandad musulmana se ha levantado en varias ocasiones en Siria, es un elemento capital para comprender el terrorismo, la guerra y todos esos levantamientos que han pasado en más de un sitio. El grupo terrorista islamista radical de los musulmanes es un grupo terrorista apoyado totalmente, financiado totalmente por el Occidente, especialmente por Londres, porque ya sabemos a la época de los 70-80, estas células terroristas nacieron
entre Afganistán y Londres. Es decir, tú sabes que el origen de Talibán es hermanos musulmanes. Estas células, estas milicias terroristas nacieron por el apoyo por la inteligencia británica. Luego vinieron a Egipto con Hassan al-Banna para intentar eliminar el laicismo en la zona del mundo árabe. Pero lo que pasó en Siria es el tercer levantamiento de los hermanos musulmanes en Siria. Nosotros en Siria sabemos muy bien que cada 20 o 25 años vamos a sufrir otros golpes de los hermanos musulmanes. Pero lo que pasó desde el 2011 es una gran lección para el pueblo sirio de no fiar de estos grupos islamistas terroristas. Por cierto, luego la inteligencia americana pidió ayuda del gobierno legítimo sirio después de los atentados del 11 de septiembre, los gemelos. El gobierno sirio enseguida, como siempre, como apoya la paz internacional, presentó una lista de los principales hermanos musulmanes que estaban detenidos en Siria, le ofreció al gobierno americano. Pero lamentablemente con los americanos, en lugar de agradecer al pueblo sirio, hicieron al revés. Han apoyado más a los hermanos musulmanes, más a los grupos islamistas terroristas contra el gobierno, contra el país laico en Siria. Todo ese mal llamado yihadismo, todo ese terrorismo islamista surge de dos polos, de la hermandad musulmana y del wahabismo. ¿Quién está detrás de todo eso? El wahabismo, ya sabéis que el wahabismo, o el origen del wahabismo, está en Arabia Saudí. Y lamentablemente los árabes saudíes o los golfos de los árabes saudíes, cuando vienen aquí a España o Europa, enseguida los políticos ponen la alfombra roja para recibir a estos mercenarios. Lo que pasó en el mundo árabe era un conflicto entre el wahabismo y el yihadismo. Turquía y Qatar pertenecen y apoyan con todos los medios a los hermanos musulmanes, mientras Arabia Saudí es el wahabismo. Ojalá que no sufra Europa el conflicto entre el wahabismo y el yihadismo de los hermanos musulmanes. Pero lo veo muy claro, como ahora Qatar y Arabia Saudí están enfrentados, cada uno va a intentar liderar el mundo musulmán. Es un gran error que Europa recibe a estos mercenarios en su territorio. A lo mejor aquí en España no saben cuántos mercenarios entraron en Siria, pero yo le digo, el mínimo 300.000 combatientes islamistas radicales entraron a Siria de 86 países occidentales, árabes, y entre ellos España, lamentablemente. Pero el miedo es retornado. Cuando vuelve esta gente aquí a España, llenos de odio, llenan de terrorismo, llenan y tienen sed de matar y matar, si no encuentran a alguien, pues van a matar aquí a los infieles. Para ellos, los cristianos para ellos son kafirín, son infieles. Entonces, cuando al-Baghdadi llamaba, como al-Zawahiri llamaba, a matar a los infieles, no matar a los musulmanes, sino matar a los cristianos, a los kafirines. Entonces, cuando uno de ellos, de estos líderes tan terroristas, llaman liberar o reconquistar al Andalus, no es una de broma, algo real. Como han llamado a la yihad por Allah en Siria e Irak, lo mismo va a pasar aquí en España o en cualquier país europeo cristiano, que es para ellos es un país kafirí o infiel. Has hablado de algunas potencias regionales, el caso de Turquía, Arabia, Qatar, pero Occidente también apoya, sufraga, instiga a la existencia del terrorismo. Londres principalmente, Alemania, Francia. No se puede olvidar que hay creo que todavía la demanda por el gobierno sirio contra Francia, porque Francia o el gobierno francés tenía una cementerio llamada Lavarge, la que financió el mínimo 3 millones de euros, le dieron al Estado Islámico en Siria a lo largo de 2 y 3 años. Es decir, el Estado Islámico
no está financiando por unos países árabes, sino por unos países europeos. Le repito, Alemania lo mismo, Francia y Holanda. Y no me has hablado de Estados Unidos. Hillary Clinton reconoció haberlo apoyado y el comandante en jefe de la OTAN también. Si hablamos de terrorismo, enseguida Estados Unidos está presente. No hace falta mencionar el nombre de Estados Unidos porque, imagina decir, Estados Unidos o Israel significa la principal marca y huella de terrorismo. Si hacemos una revisión a todos los conflictos en el mundo global, llegando del mundo árabe, llegando hasta América Latina, los problemas, los conflictos o los atentados siempre llevan la huella americana o el sionismo israelí. Estados Unidos claramente en la campaña electoral, cada uno o cada candidato empezó a sacar los trapos sucios de su rival. Hillary Clinton ha dicho claramente que sí estamos apoyando el terrorismo, es la misa en Siria para derrotar al régimen de Bashar al-Assad. Pero Hillary, si tú misma eres una mercenaria, ¿cómo vas a derrotar un presidente legítimo? Aunque estés hablando de muchas palabras, de libertades, de democracia, hemos visto la democracia americana desde el Vietnam hasta Afganistán, Irak y Siria. La democracia americana es terrorismo. Entonces, estos no pueden hablar ni de democracia ni de los derechos humanos, ni siquiera proteger a los pueblos. Porque los americanos siempre atacan los pueblos anti-Israel, como Siria, como Irak, como Yemen, como Libia. Mucha gente me ha preguntado qué interés puede haber en atacar a países como Siria, que tiene un presidente, Bashar al-Assad, plenamente occidental, educado en Inglaterra, de traje y corbata, en favor de esa hermandad musulmana u otras variantes islamistas de Chilaba y Barba. Yo creo que es porque Siria es un país soberano que tiene los recursos nacionalizados, que no depende del Fondo Monetario Internacional y que se hace enteramente molesto. No sé si coincides. Lo que pasó es que hay varios factores. Si vamos a hablar de esos factores, hay que traer una lista muy amplia. Pero el cambio de los intereses. La dirección americana o el occidente pensaba que Bashar al-Assad es como cualquier persona en el Golfo Árabe, como Arabia Saudí, como Qatar, o como, por ejemplo, en Egipto, vete y ven. Bashar al-Assad es un presidente, hijo del pueblo sirio, elegido libremente, democráticamente por el pueblo sirio. Bashar al-Assad, cuando avisaron los ingleses a través de unos mensajeros de Qatar, vete, deja el país, vete a Londres o París, puedes elegir el palacio, lo que quieras, le da la gana. La única frase que le dijo Bashar al-Assad: yo nací en Siria, voy a morir en Siria. Soy hijo del pueblo sirio, vivo como pueblo y me muero como pueblo. Los americanos o el occidente esas palabras no les gustaron. Atacaron a Siria bajo unos pretextos muy falsos: democracia, libertades, liberar al pueblo sirio, la dictadura siria. Pues gracias a la unidad entre el pueblo y su presidente del ejército, ese complot se ha fracasado. Ese complot hubiera sido imposible sin la labor de los medios de comunicación. Esbozabas antes todo ese lenguaje que crea imágenes en nuestro cerebro: rebeldes moderados, dictador, régimen. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? La prensa por general y los medios de comunicaciones han jugado un papel muy sucio. Tenían un papel como socios estratégicos del terrorismo en Siria. Usaron lenguaje muy feo como régimen alawita, la guerra civil entre cristianos y musulmanes. Un día apoyan al cristiano contra el musulmán, el otro día cambian el lenguaje. Pues en Siria no hay diferencia entre musulmán y cristiano. En Siria vivimos una sociedad como un mosaico. Cristianos, musulmanes y judíos vivimos en la misma sociedad. Cuando empezó el complot o la guerra tan sucia contra Siria o contra el pueblo sirio, hay muchas familias judías que no quieren salir del país. Hay muchos judíos, viven en varios judíos en Damasco o en Alepo, no quieren salir.
salieron por motivos propios o por miedo lo que va a venir contra Siria, pero ahora la mayoría han vuelto a ver sus casas, aunque hay unos destruidos como viviendas, pero los judíos ya saben lo que está pasando en Siria. Dentro de Israel hay corrientes contra la política de Israel, pero para nosotros tenemos que saber y diferenciar entre musulmán y islamista, judío y sionista, como cristiano y cruzado. No todos los judíos son sionistas, pero todos los sionistas son malos. Siria, lo repito, es un mosaico de todo, pero ese mosaico no le gusta al occidente. La guerra ya lleva más de 10 años y yo creo que hay un momento fundamental que es la entrada entre el año 2015 y 2016 de la entrada de Rusia. Sí me gustaría, porque se ha hecho incomprensible, porque intencionadamente se ha hecho incomprensible esta guerra, la gente ve la entrada de Rusia, pero la entrada de Rusia fue plenamente legal con el derecho internacional en la mano, no así Estados Unidos, que es una injerencia. Exactamente, gracias a Rusia, gracias a Irán, gracias a los grandes amigos y aliados y verdaderos amigos de que ayudaron al pueblo sirio cuando el pueblo necesitaba esa ayuda. Rusia entró a Siria, o entró en Siria, por una petición legal del pueblo, del parlamento y del gobierno sirio, mientras los americanos entraron a Siria para destruir el país. Es una injerencia, es una violación a todos los derechos internacionales, a todas las normas de la ley internacional y la ley humanitaria, porque cuando entraron los americanos no han dejado ningún civil vivo. Hace 2 semanas salió en todos los medios de comunicaciones que el Pentágono está investigando de unos ataques ilegales por unos drones americanos. Mentira. Los americanos saben muy bien dónde están los civiles. Hasta el momento, el ejército árabe sirio, cuando buscaba a los desaparecidos, se encontraba unas fosas no solamente hechas por el Estado Islámico, sino por los americanos. Cuando los americanos mandaban drones, a lo mejor mataban a un islamista, pero al mismo tiempo, el mismo ataque, mataban por lo menos entre 60 o 100 o 200 personas civiles, porque siempre atacaban unos barrios a una organización pequeña. Mandaban drones para destruir unos pueblos controlados por el gobierno sirio o para proteger el convoy del petróleo o el oro robado por estos mercenarios americanos, lo que es derecho o son propiedades del pueblo sirio. Vamos a dedicar siquiera un par de minutos al Estado Islámico. El Estado Islámico, cuando al-Baghdadi desde Bagdad proclama el califato, ocupó toda la atención mundial de los medios de comunicación, pero también desvió lo que en verdad sucedía en Siria. Se fue utilizado el Estado Islámico como un señuelo también para complicar la situación y hacerlo más incomprensible. El Estado Islámico es un proyecto occidental más que oriental. Había un proyecto vaciar todo el mundo europeo de los musulmanes, llevarlo todo a Damasco, la capital del califato, y vaciar toda la zona del Medio Oriente de los cristianos para llevarle a Europa. Es decir, como pasaba antes, echar a todos los musulmanes de Europa a esta zona. Pero hay muchos cristianos que no quieren salir de Siria ni de Irak. Cuando empezó la invasión americana en 2003, Siria recibió por lo menos entre 2 y 4 millones de cristianos iraquíes. Vivían en Siria como una convivencia entre hermanos. Pero cuando entró el Estado Islámico o ISIS, Daesh, entró con el motivo de eliminar el cristianismo en Irak y Siria. Y Europa sabe muy bien eso. Muchos terroristas de todos los tipos vienen con estas olas de refugiados
entran a Europa, si no sin pasaporte, sino con pasaportes sirios falsos. Le repito, en 2016 exactamente, el gobierno sirio mandó cartas a todos los países europeos, aunque ellos no merecen esta ayuda. Mandó estas cartas que por lo menos hay entre 16 y 18 mil pasaportes sirios robados cuando el Estado Islámico atacó toda la zona del desierto, llegando a Deir ez-Zor, el Hasaka, al-Kamishli, es una buena parte de Siria. Esos pasaportes estaban en la frontera con Turquía, luego en la frontera Ceuta y Melilla, porque hay muchos yihadistas llegaron hasta Marruecos, hasta Argelia, mataron a varios sirios, robaron su pasaporte, más que nada, cambiaron la foto y entraron a Europa por la puerta sur. Había una máquina de falsificación de documentos pasaportes. Esta máquina pertenece a unas manos de Qatar, es decir, los hermanos musulmanes. Aunque vamos a otro sitio, pero volvemos siempre a los hermanos musulmanes que provoca el caos en todo el mundo. Entonces, ¿cuántos buenos refugiados entraron a Siria? Nadie sabe. Pero ¿cuántos terroristas? Hay miles. Abordemos la cuestión de los kurdos, del Kurdistán, un Kurdistán que no existe de facto, que solo es apoyado a día de hoy por Estados Unidos e Israel. ¿Qué papel han desempeñado los kurdos? Lo digo porque algún conocido nuestro incluso se ha ido a luchar a ese Kurdistán, a esa Rojava, a esa fantasmagoría, bajo el señuelo de luchar contra el Estado Islámico. Pero ya no existe el Estado Islámico y sigue esas unidades kurdas siendo molestas en según qué zonas. Te agradezco, Carlos, para abrir este tema. Es verdad, hay muchos españoles que se han ido a Siria diciendo que iban a luchar contra el Estado Islámico o contra Daesh. Hay otros diciendo que estaban luchando con el gobierno sirio a favor de los cristianos. Es una mentira. Estos de que se han ido de aquí de España entraron ilegalmente al territorio sirio, estaban también dentro de unos grupos, de unas milicias kurdas. No sabemos, a lo mejor el pueblo español no sabía lo que estaban haciendo estos miembros, pero yo te lo digo, las milicias kurdas matan a los civiles, entran a unos pueblos cristianos en el triángulo sirio, iraquí, turco, roban, matan, saquean y secuestran a unos jóvenes para que combatir con ellos contra Turquía. Hay muchos grupos kurdos armados ilegales, para no generalizar a todos los kurdos. Hay unos grupos terroristas, el grupo vinculado, financiado, apoyado por el Estados Unidos se llama CAST, es un grupo kurdo terrorista, igual que el Estado Islámico, igual que Jabhat al-Nusra al-Qaeda. Roba, mata, saquea y secuestra. Hace 2 días, este grupo kurdo, KASD, secuestró al mínimo 20 personas jóvenes y hace una semana secuestraron a 18 mujeres, entre ellos 2 niñas de 10 años. Luego sigue el Occidente hablando de los derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los niños. Hay muchos grupos kurdos fuera de la ley. Siguen robando, siguen controlando los recursos y propiedades del pueblo sirio, especialmente los recursos petroleros, lo que ellos, KASD, o los grupos kurdos, ayudan al convoy americano para saquear, robar el petróleo, llegando hasta la frontera con Turquía, desde ahí hasta Europa. Y en la actualidad, mientras que en el pasado hubo 17 frentes de guerra, aquello fue un verdadero infierno, lo sabemos los que estuvimos allí, a día de hoy solo existe en la guerra en el norte, por un lado, la entrada de tropas turcas que han robado territorio a Siria, y por otro, un saco donde se ha ido reuniendo a todos los terroristas en torno a Idlib. ¿Cuándo va a tener fin esta guerra? El fin, vamos a paso a paso. Siria ahora
tiene por lo menos entre 90 y 92% liberado, controlado por el gobierno sirio legítimo o por el ejército sirio. La zona norte o la zona controlada por los kurdos es la zona del conflicto contra células yihadistas, conflicto con la tropa turca, pero el fin de esta guerra tiene dos soluciones. La zona norte, si no, la máquina militar siria está en su camino. Entonces, si no, hay que chocar conflicto cara a cara con el ejército árabe sirio. Si no, estos grupos kurdos tienen que saber bien que el Kurdistán pensado para ellos es una fantasma, es un sueño, jamás va a cumplir, porque los americanos están usando a los kurdos para hacer una agenda política en la zona. Pero jamás el Kurdistán sirio va a nacer. O si van a ser muertos, porque el territorio sirio o el mapa sirio es un territorio indivisible. Nadie puede dividirlo. Entonces, por la buena o por la mala, el territorio o la zona norte de Siria va a volver a la patria madre siria. Y no hemos tocado en profundidad Turquía, que en manos de Erdogan, que pertenece a esa hermandad musulmana, está por un lado molestando a Europa, utilizando la inmigración como factor de presión geopolítico, y por otro realizando una política neotomana con intereses hasta el centro de Asia. A Siria le afecta directísimamente porque ha robado territorio, pero ¿cómo habría que analizar Turquía? ¿Es un peligro? Turquía es un peligro, pero peligro muy, muy real para la zona del Medio Oriente y para Europa. Turquía, lo que hemos mencionado antes, está utilizando el proceso de la migración como el grifo. Cuando quiera él puede abrir el grifo de la migración, manda migrantes falsos a Europa para molestar a Europa, para chantajear a Europa. Al mismo tiempo está usando la migración o los migrantes para otra vez pensando que a lo mejor con los próximos tiempos puede hacer y reconstruir el califato como él pensaba hacer el califato entre Alepo y Damasco. Pero ese sueño ya está derrotado gracias al ejército árabe sirio y sus aliados Rusia e Irán. Voy a volver un poquito para atrás sobre la solución en Siria. La solución en Siria es en la mano del pueblo sirio, porque no hay voluntad internacional para resolver ese problema. No hay una voluntad ni de las Naciones Unidas, ni del Consejo de Seguridad, ni siquiera por Bruselas, para poner fin al sufrimiento del pueblo sirio. Entonces, cuando hemos enterado de Europa, no le importa al pueblo sirio, pues hemos tomado la decisión, la tierra es nuestra, pues la soberanía es nuestra, vamos a luchar por nuestra tierra, por nuestra patria, hasta el final, por la buena y por la mala. Por la sangre, vamos a pagar mucha sangre, si es necesario, para recuperar todo el territorio sirio. Y que deseando eso, que se recupere todo el territorio sirio y que Siria es indivisible, no podemos olvidar, tenemos que recordar los Altos del Golán, territorio sirio robado por Israel, que Naciones Unidas ha dicho a Israel que tiene que devolverlo, e Israel no hace nada al respecto. Lamentablemente, Carlos, que lo que hemos visto a lo largo de muchos años, a lo largo de muchos conflictos desde que nació el cantón sionista israelí en 1948, que hizo Naciones Unidas, no hizo nada, más que nada condenar por unas resoluciones o unos papeles, pero no llegan sobre el terreno. Es decir, palabras se van con los vientos, pero ¿cuántas resoluciones? Para ellos, el cantón israelí intocable. Pues la única solución con estos es más lucha, más resistencia, porque ellos insisten de la presencia de Israel, pero para nosotros no, porque hay unos territorios del Golán árabe sirio ocupados por Israel,
desde 67, también Turquía ocupa un territorio sirio, Alejandría o Escandorón. Pero también hay que tocarlo con Naciones Unidas. Aunque Naciones Unidas te reconoce, ese territorio es tuyo, pero no puedo dártelo. Entonces, ¿por qué nace Naciones Unidas? Lo que sepamos, nació para aplicar y para proteger la paz internacional, pero lamentablemente no hace nada. Es decir, nosotros ya tenemos casi la idea muy clara, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no hace nada más que nada ampliar más los conflictos, cada vez pierde su credibilidad como una organización internacional para proteger las personas, para proteger la ley internacional, pero lamentablemente no hace nada. Es decir, cada vez no existe la ley internacional. Lo que estamos viendo, existe la ley de la fuerza. El pez grande come el pez pequeño, pero mientras hay una verdadera resistencia, como nos enseñó el pueblo sirio con sus aliados, mientras hay resistencia, hay ley. Estamos llegando al final, pero no me quisiera ir sin dos cuestiones. Una, vamos por partes. Anticipabas antes que está sufriendo un bloqueo Siria, un bloqueo económico y un bloqueo diplomático. Condenamos desde aquí el bloqueo, lógicamente, pero dada la situación, que es esta, la del bloqueo que sufre con la consiguiente devaluación monetaria, el pueblo sirio está pasando una penuria muy grande. ¿Cuál ves que es el futuro inmediato, a medio y corto plazo de Siria? A corto plazo, lo repito, si lamentablemente y desgraciadamente que no hay voluntad internacional para la mejoría de Siria. Recuerda bien antes que existan estas sanciones ilegales contra Siria, la lira siria o la moneda siria tenía una fuerza muy fuerte. Es decir, cada dólar costaba, por ejemplo, a cambio, a lo mejor llevaba a 48 liras. Cada euro que equivalía a lo mejor 50 liras. Ahora, cada euro equivale por lo menos 4.000 liras. Aparte, el nivel de la vida subió en Siria, el bloqueo afectó a todo el territorio sirio, no como ellos venden que esas sanciones impuestas contra el régimen sirio, no. Esas sanciones aumentó el sufrimiento del pueblo sirio. Hay mucha gente en Siria que no puede comprar medicina gracias a esas sanciones, no puede comprar muchas alimentaciones por esas sanciones. Europa mató al pueblo sirio y sigue matando gracias a esas sanciones. Lo que queremos, por lo menos en la época de Corona, que el mundo se levante, que despierte. Si es verdad el pueblo europeo quiere, o España, si es verdad España quiere ayudar prácticamente, no por palabras, quiere ayudar a Siria, al pueblo sirio, por lo menos ayudar para levantar esas sanciones que está afectando hasta a los bebés en Siria. No van a tener ni siquiera leche por esas sanciones. Entonces dejamos la alimentación aparte, pero también Corona. Ahora estamos llegando a un invierno muy fuerte en Siria. Hay zonas frías, pero no tienen combustible por la culpa de esas sanciones. Muchas ONGs llaman a ayudar al pueblo sirio, pero todo mentira. Esas ayudas llegan a las zonas controladas por unos grupos armados terroristas, pero no llegan al pueblo sirio lo que necesita esa ayuda. Y para ir cerrando el programa, una zona, un país, el cual goza de mi entera devoción, que es el Líbano, que hoy es un polvorín, es un volcán. ¿Qué está sucediendo en el Líbano? Que siempre, desde que yo estoy viajando por allí o tengo conocimiento del Líbano, siempre parece que va a estallar, pero no acaba de estallar. ¿Qué está sucediendo en el Líbano? Líbano, desde hace época muy larga, el Líbano, la decisión del Líbano es una decisión internacional, no solamente la decisión del propio gobierno libanés. Líbano,
como pasó una época muy fuerte contra Israel, y gracias a la resistencia de Hezbollah, entonces había un plan. Vamos a destruir los países que pueden ayudar a Líbano, como Siria, por ejemplo, pero Siria y Líbano mutuamente, como dos hermanos de la misma casa. Lo que afecta a Siria afecta a Líbano, lo que afecta a Líbano afecta a Siria. El complot o el terrorismo o el proyecto de la destrucción masiva vino desde Siria, luego se trasladó hasta Líbano. Porque lo que pasó en Siria no solamente contra el pueblo sirio o contra el gobierno sirio, sino contra Irán. También querían afectar a Irán, destruir a Irán, pero en Siria. No han podido. Ahora han salido al Líbano, como hay la presencia, la existencia de la resistencia de Hezbollah. Entonces, lo que pasó en Líbano, querían castigar a Hezbollah, pero en Líbano. Destruir el país con el pretexto de eliminar el terrorismo shií para ellos. Aunque es un gran honor tener amistades y tener el símbolo del señor Hezbollah, el señor Hassan Nasrallah, en el corazón de cualquier persona. Intenta destruir a Hezbollah, pero no pueden. Hezbollah no es una milicia, es la ideología de la resistencia contra Israel. Pues muchísimas gracias, Moxen, porque el tiempo se nos ha echado encima. Ha sido un placer y además tenerte como amigo es un honor. Es un gran honor estar con este sitio y siempre contigo, mi querido y hermano y compañero Carlos Paz. Muchas gracias a ti para que siempre, tú intentas siempre que el pueblo español y la prensa, los medios de comunicación, que sepan realmente lo que está pasando en Siria. Como eres también gran sirio, pero con la nacionalidad española. Es un gran honor. Pues el honor es mío. Y esperamos que para todos ustedes haya sido de agrado este programa. Solamente nos queda esperarles a que estén con nosotros en la siguiente entrega. Muchas gracias.